Entre las obras por la vía de emergencia que se van a llevar a cabo para esta rehabilitación de la isla de La Palma se encuentra la tubería de las Ollas Remo, una tubería que podría propiciar ese regadío de numerosas hectáreas, estaban hablando de unas 400 hectáreas en las zonas de Tazacorte y los llanos de Aridane. Y por eso hoy vamos a conocer un poco más de esa obra con Alberto Calle, que es ingeniero de caminos del Consejo Insular de Aguas. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco cómo va a ser exactamente esta obra, o sea, qué se va a hacer exactamente, qué distancia va a tener la tubería. Bueno, pues esta actuación en la cual hoy firmamos el acta de comprobación de replanteo, por tanto se da inicio de la obra, tiene como principal objetivo reconstruir la movilidad del agua entre la zona norte y el sur de las coladas, ¿no? Entonces, la problemática que ha habido es un desabastecimiento de agua hacia todo el sur de las coladas, que son unas 400 hectáreas, como has dicho antes, por el tema de la rotura de las conducciones de transporte que había antes del volcán. Entonces, esta actuación lo que pretende es reconstruir esa movilidad del agua entre el norte y el sur. Se trata de una actuación que tiene en torno a 9 kilómetros, y de los cuales son 5 de nueva ejecución y 4, digamos, utilizamos infraestructuras existentes, ¿no? Con el objeto de hacer la actuación lo más veloz posible y dar suministro de agua de manera estable a la zona desabastecida, pues lo más pronto posible, ¿no? ¿Y cuánta agua va a transportar esta tubería y qué zonas cubriría? Pues la capacidad de transporte de emisionamiento de la tubería son en torno a 1.500 metros cúbicos hora, ¿vale? Y las áreas de cultivo a las que va a prestar servicio serían pues la zona de las Ollas del Remo, que está en la franja costera entre la Bombilla y el Remo, y todas las áreas de medianías que se encuentran pues en la zona de Cuatro Caminos, en la zona del Manchón, de las Manchas de Abajo y ramales de Dos Pinos que quedaron aislados. ¿Y cómo va a ser todo este proceso, esta obra? ¿Cómo se va a realizar? ¿Abrirán una zanja? Bien, bueno, por explicar un poco por tramos cómo es la actuación, la obra comienza en el ámbito de la balsa de Dos Pinos, en el canal, el entorno del canal LP2, el canal Dos Pinos Barranco Los Hombres. De ahí habrá que hacer conexiones para conectar ese agua que está en esa gota, en esa posición, con infraestructuras existentes, que son las impulsiones que hoy en día van desde el canal intermedio a Martela y de Martela hacia balsa Dos Pinos, que hoy en día esas infraestructuras existen, eran para elevar agua, y lo que vamos a hacer es utilizarla en sentido contrario, para bajar el agua. A partir de la estación de bombeo del canal intermedio, empezamos a ejecutar ya parte de la nueva red. Esa red ya será de fundición de 500, irá por todo el tramo del camino de San Isidro, que nos encontramos ahora, tramo en el cual la tubería ya se está ejecutando en el marco de la obra del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Agricultura, que está también reponiendo las redes de riego de este ámbito de San Isidro. Pues ya en el marco de esa obra se está poniendo la tubería, que será también parte de la actuación que estamos acometiendo del Consejo Insular de Aguas, ¿no? Después, al final del camino de San Isidro, lo que es la conducción pasa al ámbito de la nueva Fajana, y de ahí ya discurre por la nueva Fajana en torno a 1,7 kilómetros hasta el lugar de las Ollas, donde está la estación de bombeo de las Ollas, que hemos acometido en el marco de otra obra de emergencia, y ya donde se permitirá tanto la conexión con la red de riego de Ollas Remo como con las redes de riego de la zona de medianías. ¿Y por qué ha sido esta la única solución para hacer esta tubería? O sea, ¿por qué ha sido esta la única solución, ese trayecto, ese tramo? Vale, entiendo que en cuanto a la traza de la conducción, pues está condicionada por varios factores. Uno de ellos es, como hemos dicho, la existencia ya de una serie de infraestructuras existentes que la hemos aprovechado para hacer la obra lo más rápido posible, ¿no? Entonces eso es un condicionante. Otro condicionante atiende a la funcionalidad de la tubería. Se ha concebido la conducción como una conducción de transporte de agua, pero al mismo tiempo debemos darle la posibilidad de una conducción de riego, porque va a atender a zonas de riego. Entonces tiene que tener esa dualidad tanto de transporte como de riego, y por eso es el trazado que se ha dispuesto y se ha diseñado, ¿no? Especialmente en el ámbito de la Fajana, que es un ámbito singular. Por tanto, en ese ámbito hemos hecho bastantes estudios del trazado y al final el hecho de que vaya por ahí también reproduce en cierto modo las conducciones que habían antes. La conducción de la red de Ollas Remo original discurría por el ámbito de la playa de Oguirre, iba por el camino de San Isidro, que es donde estamos ahora, y bajaba al acantilado. Y lo que estamos haciendo en cierto modo es reproducir ese trazado para evitar impulsar cualquier otro trazado que no, digamos, que tuviese que ir por la zona alta del acantilado, por la futura carretera que está en ejecución de esta corte y demás, requeriría aportar energía para poder transportar ese agua, es decir, a través de bombeo. Son caudales muy elevados y por tanto serían unos consumos energéticos elevados que con la solución que se ha concebido los evitamos, ¿no? Y simplemente, digamos, para regar la red de Ollas Remo iría por gravedad desde su infraestructura existente, que tiene un depósito de cabecera, parte de la red de Ollas Remo no se ha visto afectada por el volcán. Por tanto, el riego de Ollas Remo se acometería sin energía, y el riego de medianía, de Cuatro Caminos y demás, que está a una cota superior,
habría que aportar energía, pero muy poca, porque a la hora de transportaríamos de Dos Pinos, que está también en una cota elevada, entonces digamos que el requerimiento energético sería mínimo. Entonces la solución también atiende a ese objetivo, ¿no? ¿Y por qué esta obra no se había declarado como de emergencia antes? O sea, ya la erupción acabó ya hace tiempo, entonces, ¿por qué antes no la habían declarado como una obra de emergencia? La actuación para nosotros, de hecho, nosotros hemos estado trabajando en las obras de emergencia que ya se han ejecutado y están funcionando y han permitido o han posibilitado paliar la situación de desabastecimiento. Hay que tener en cuenta que eran actuaciones que se acometieron cuando el volcán estaba activo. Ahora estamos en otra fase en la cual el volcán ya no está activo. Esas obras de emergencia han sido de gran utilidad para mantener parte de los cultivos en activo, como se puede ver en todo el ámbito del sur del volcán. Esa obra de emergencia también cabe decir que no son obras que se hayan hecho y ya no sirvan para nada, de hecho sirven para tener más potencia en el sistema hidráulico insular y ser más flexible. Incluso algunas de esesas obras, como la estación de bombeo de La Joya y su impulsión, va a integrarse dentro de las obras que hoy estamos hablando, ¿no? Entonces, en estos 6 meses de que concluyó el volcán, no se ha actuado antes, no se ha decretado antes de emergencia porque las condiciones de acceso a la Fajana, el volcán se está extinguido el día 20 y pico de diciembre, al día siguiente ahí no se podía entrar, hay temperaturas muy elevadas, ha habido gases. Nosotros hemos ido ya varias veces de los últimos 2 meses, que es cuando entendíamos que se podía entrar. Además también cabe indicar que antes era una zona de exclusión, sigue siéndolo, pero la verdad es que las condiciones hemos ido detectando en los accesos que hemos ido teniendo a Fajana que han ido mejorando un poquito. También ya tenemos la experiencia de la obra de carretera, que también ya ha empezado, se ha encontrado con problemas y se seguirá encontrando, y entonces no hemos empezado antes porque las condiciones ambientales de temperatura y gases no lo han posibilitado, ¿no? Es un ámbito complejo para trabajar, igual que lo está haciendo el ámbito de la carretera. ¿Y qué papel podría tener esta obra el día de mañana? Bueno, pues el día de mañana la obra, además de atender ya desde que se pueda ejecutar a lo que hemos hablado, todo el riego del ámbito y demás, va a suponer también, en vista con otras actuaciones a desarrollar, como puede ser el cierre de anillo surar, de unir el canal LP1 por Fuencaliente con la zona de donde estamos ahora, con el ámbito del LP2, va a permitir esta conexión, junto al cierre de anillo surar, tener una garantía de suministro, flexibilidad de caudales en el ámbito de mayor demanda hidráulica en la isla, ¿no? Que como es la franja de Fuencaliente y toda la franja entre Tasacorte y Los Llanos. Ese cierre de anillo, al unirse con esta conducción que estamos planteando ahora y que vamos a ejecutar, permitiría que el agua pudiésemos atender en momentos pues ante adversidades, ante situaciones de desabastecimiento, bien porque se rompe un tramo del canal por cualquier circunstancia o situaciones en las cuales haga falta, podríamos movilizar el agua de la vertiente este hacia donde estamos ahora, hacia la vertiente oeste, o al revés, de la vertiente oeste, agua que está en el valle, llevarla a Fuencaliente. Entonces, es una estación que, junto a otras que ya están por desarrollar, van a dar un potencial muy importante y una garantía de suministro de agua a todo el ámbito de mayor demanda hídrica de la isla. ¿Y cuánto tiempo más o menos se estima que se va a tardar en realizar toda esta acción? Pues el plazo de ejecución estimado son 6 meses. Uno de los principales hitos, que la obra, como hemos dicho, empieza hoy físicamente, que vamos a firmar esta convención de replanteo. Desde hace semanas estamos trabajando, aparte de que se decretase ya emergencia y demás, que todo tuvo lugar la semana pasada, pero uno de los primeros hitos que ya hemos conseguido, y muy importante, es el tema de garantizar el suministro de material. Hay que tener en cuenta que son tuberías de diámetros importantes, tuberías que hay que fabricarlas porque no suelen ser diámetros que estén en stock, que se fabrican en península. Entonces ya tenemos fijado un plan de suministro de materiales, que eso nos va a permitir también planificar los ritmos de ejecución de la obra, ¿no? Entonces en principio son 6 meses, nosotros vamos a empezar a ejecutar la obra por los ámbitos de La Joya y de la Fajana, porque si ejecutamos primero esa parte de obra y conseguimos subir al acantilado y ya conectar a la red de San Isidro, que es donde estamos ahora, sin necesidad de terminar el 100% de la obra, pero ya podríamos trasegar caudales hacia la zona del sur de la Colada, sin necesidad de tener la obra al 100%. Entonces estimamos que, aunque la duración total son 6 meses, que podamos acortar esos 6 meses para empezar a entregar agua antes de los mismos. ¿Y se podrían a lo mejor encontrar con algún tipo de problemas por el camino mientras van haciendo la obra? ¿Y qué posibles soluciones pondrían a esos problemas? Bueno, los principales problemas que estimamos pues son las temperaturas y los gases, y más lo primero, porque lo segundo ya hemos estado, como hemos comentado antes, caminando por allí, y en principio no hay gases que hayamos detectado que sean nocivos en concentraciones elevadas, y las temperaturas, pues sí hay temperatura, pero no sabemos qué va a haber cuando empecemos a excavar. También, en aras de minimizar ese problema, el trazado que se ha diseñado, digamos que discurre lo más próximo al mar, con salvaguarda para tener una distancia prudencial desde el punto de vista de estabilidad de la conducción y del trazado que estamos planteando, pero al estar más próximo al mar hay menos espesor de colada
y entendemos que el mar también va a ejercer un efecto de lo que es de refrigerante, ¿no? Entonces esperemos que por ahí el problema de temperatura se minimice, junto también a la traza que hemos propuesto, que la cual hemos intentado ir sobre las coladas, no enterrarnos mucho para intentar no penetrar mucho en el terreno y evitar ese problema de temperatura, ¿no? Eso también ha sido un criterio de diseño para poder minimizar ese posible problema que nos podamos encontrar en cuanto a la temperatura. Pues sí, pues esperemos que esa obra se pueda llevar a cabo en ese plazo de ejecución de máximo de 6 meses y que sirva pues de alivio sobre todo para esos agricultores que tienen pues sus hectáreas ahí y demás. Muchas gracias por atendernos, Alberto. Muchas gracias a ustedes.